El suave zumbido del motor era un ambiente relajante para el jazz suave que sonaba en los altavoces del coche. Miró a su abuela Betty sentada a su lado en el asiento del pasajero. Su presencia era un recordatorio reconfortante de su hogar y hoy se suponía que sería un simple viaje a la tienda de comestibles, una salida de rutina que habían compartido innumerables veces. Betty era una mujer animada de unos 7 años con toda una vida de historias grabadas en las líneas de su rostro. Su cabello gris estaba recogido con cuidado y llevaba un vestido floral brillante que la hacía lucir vibrante a pesar de su edad. Marcus siempre había disfrutado de estos momentos con ella. Las conversaciones fáciles y las risas compartidas mientras se acercaban al borde de la ciudad. Marcus notó el cruiser blanco y negro estacionado al costado de la carretera. Era un sitio común en Harper's Creek, donde la policía era tan familiar como el diner local. Sin embargo, hoy había algo inquietante en la forma en que el oficial los estaba mirando. Las luces del cruiser parpadearon y el corazón de Marcus se hundió cuando vio al policía salir detrás de él. Parece que tenemos compañía, dijo Marcus tratando de mantener su tono ligero. Betty levantó la vista de su tejido sus dedos haciendo una pausa a mitad de Stitch. Solo mantén la calma Marcus, dijo su voz firme pero teñida de preocupación. Estoy segura de que no es nada. Marcus asintió en señal de detenerse. El oficial se acercó al auto, sus pisadas pesadas resonando en la tarde tranquila. Marcus bajó su ventanilla y una ráfaga de aire cálido se mezcló con la colonia del oficial. Buenas tardes, dijo el oficial, su tono más brusco que amistoso. ¿Sabes por qué te detuve? Marcus negó con la cabeza. No, oficial, no lo sé. Los ojos del oficial fríos y escrutadores se movieron de Marcus a Betty. Tu luz trasera está apagada. Voy a necesitar ver tu licencia y registro. Marcus tomó su billetera, pero las siguientes palabras del oficial atravesaron la rutina. ¿Sabes que conducir por aquí un joven negro con una mujer blanca, especialmente en estas partes, puede levantar algunas cejas? La declaración quedó en el aire como una nube oscura. Marcus sintió que se le erizaba la piel y miró a Betty. Ella parecía tomada pero rápidamente se recompuso. Sí, el oficial. Marcus respondió, su voz firme a pesar de la tensión creciente. Mi abuela y yo hemos vivido aquí durante años. Solo nos dirigimos a la tienda. Los ojos del oficial se entrecerraron. Está bien, vuelvo enseguida. Mientras el oficial caminaba de regreso a su crucero, Marcus podía sentir la mirada preocupada de Betty. Se acercó y le dio una palmadita en la mano. No has hecho nada malo. Marcus, dijo suavemente, mantén la calma. Marcus intentó estabilizar su respiración, pero la inquietud y el nudo en el estómago crecieron. El oficial había dejado en claro que la parada no se debía solo a una cola rota. Se sentía como si los estuvieran examinando bajo un foco severo y Marcus no podía quitarse la sensación de que esto era más que una parada de tráfico rutinaria. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial regresó al auto sosteniendo un portapapeles. Le entregó a Marcus una multa por la luz trasera, pero había algo más en su comportamiento, algo que no encajaba. Aquí está tu multa, dijo el oficial con su voz carente de calidez. Necesitaré que salgas del vehículo. Marcus tiene el corazón acelerado. ¿Hay alguna razón? Necesito salir del auto. Oficial. La expresión del oficial sigue siendo severa. Procedimiento de rutina. Solo necesito verificar algunas cosas. Marcus intercambió una mirada preocupada con Betty. Antes de salir del auto, el oficial le hizo un gesto para que se parara junto al crucero. Marcus observó mientras el oficial comenzaba a examinar su vehículo, sus movimientos deliberados y escrutadores. Betty, todavía sentada en el auto, observaba ansiosamente. El sol comenzaba a ponerse arrojando un tono dorado sobre la escena, pero el calor del día no podía ahuyentar el frío que se había instalado en los huesos de Marcus. Mientras el oficial continuaba su inspección, Marcus trató de darle sentido a la situación. La inquietud se había convertido en miedo consciente, y no podía quitarse. La sensación de que algo estaba terriblemente mal. El comentario anterior del oficial sobre levantar las cejas permaneció en su mente, y Marcus se preguntó si esta parada era parte de algo más grande, un reflejo de las tensiones que siempre habían hervido a fuego lento, debajo de la superficie de su pequeño pueblo. El oficial finalmente terminó su inspección, y se volvió hacia Marcus. Todo parece estar en orden con tu vehículo, y eres libre de ir. Marcus asintió, todavía procesando los comentarios anteriores. Gracias. El oficial. Cuando regresó al auto, Betty lo miró con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás bien, querido? Marcus forzó una sonrisa. Sí, estoy bien, solo un poco conmocionada. Betty asintió. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y frustración. Vayamos a la tienda y regresemos a casa. No me gusta cómo estaba actuando ese oficial. Marcus estuvo de acuerdo. Arrancó el auto y regresó a la carretera. El peso del encuentro permaneció en el aire. El camino hacia la tienda de comestibles fue tranquilo. El consuelo anterior fue reemplazado por un silencio tenso cuando finalmente llegaron a la tienda. Marcus trató de sacudirse los nervios y se concentró en la tarea de hacer las compras, pero el incidente fue un duro recordatorio de los desafíos que enfrentaban las personas negras, no solo en Harper's Creek, sino en el mundo más allá.
Las luces fluorescentes de la puerta de la tienda de comestibles ofrecieron poco consuelo mientras Marcus y Betty recorrían los pasillos. Su conversación anterior se redujo a un zumbido apagado. Betty se ocupó de la lista de compras, mirando ocasionalmente a Marcus con una mirada que decía mucho de su preocupación. ¿Quieres hablar de eso?, Betty preguntó en voz baja mientras escogía un cartón de leche. Marcus negó con la cabeza. En realidad no. Solo quiero llegar a casa. Terminaron sus compras en silencio. El peso de los eventos de la tarde todavía pesaba a Marcus. No pudo evitar reproducir el encuentro con el oficial en su mente. Cada interacción, cada palabra parecía cargada de racismo tácito. Sintió una creciente sensación de injusticia y enojo, pero estaba decidido a no dejar que arruinara su día. De regreso al auto cargaron las compras en el maletero. La atmósfera entre ellos era tenue, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando Marcus se deslizó en el asiento del conductor, no podía quitarse la sensación de que su terrible experiencia no había terminado. El viaje de regreso transcurrió sin incidentes al principio. El sol se había ocultado en el horizonte y la carretera estaba bañada por el suave resplandor de las luces de la calle. Justo cuando Marcus comenzó a relajarse, el familiar cruiser en blanco y negro apareció en su espejo retrovisor. Su corazón se hundió cuando las luces del cruiser parpadearon. Otra vez, no otra vez. Marcus murmuró en voz baja. Miró a Betty, cuyo rostro se había palidecido. ¿Nos están siguiendo?, Betty preguntó con voz temblorosa. Ligeramente. Parece que sí. Marcus respondió tratando de mantener su tono calmado. Se detuvo una vez más tratando de calmar sus nervios. El mismo oficial se acercó, su expresión incluso más severa que antes. El oficial de la tarde, Marcus, dijo con voz firme pero tensa. ¿Hay algo más mal? La mirada del oficial era gélida. Necesito hacerte algunas preguntas más. Sal del vehículo. Marcus sintió una creciente sensación de pavor. Miró a Betty, que ahora estaba visiblemente ansiosa. ¿Realmente necesitamos pasar por esto otra vez? La respuesta del oficial fue corto. Procedimiento de rutina. Marcus obedeció. Saliendo del auto, el oficial lo guió hasta la parte trasera del vehículo, donde comenzó inspeccionando el maletero, haciendo preguntas sobre los comestibles que acababan de comprar. La interacción era cada vez más incómoda con las preguntas del oficial, que parecían más intrusivas y personales. Betty miró desde el auto. Su preocupación aumentaba. Trató de mantener la calma, pero la creciente tensión era evidente en sus manos temblorosas mientras el oficial continuaba su inspección. La frustración de Marcus se desbordó. Mirada oficial. Ya me detuvieron hoy por una luz trasera. No entiendo por qué está pasando esto otra vez. Los ojos del oficial se entrecerraron y dio un paso más cerca de Marcus. A veces tenemos que asegurarnos de que todo esté en regla. ¿Ha habido informes de actividad sospechosa en esta área? Marcus sintió que su ira aumentaba. Actividad sospechosa. Solo soy un tipo llevando a su abuela a la tienda. Esto se siente como acoso. La actitud del oficial se mantuvo inflexible. Solo estoy haciendo mi trabajo. Puedes cooperar o enfrentar mayores consecuencias. Los puños de Marcus se apretaron a estos lados, pero respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Estoy cooperando. Simplemente no veo por qué esto es necesario. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial finalmente terminó su inspección. Le entregó a Marcus otra citación, esta por una infracción menor. Con respecto al registro de su vehículo, tendrás que encargarte de esto. El oficial dijo. Marcus asintió con tono despectivo. Su rostro enrojeció de ira y frustración. Gracias, oficial. Mientras el oficial caminaba de regreso a su crucero, Marcus regresó al auto con la mente acelerada. Betty lo miró con una mezcla de simpatía y preocupación. Lo siento mucho, Marcus, dijo suavemente. Esto no está bien. Marcus respiró profundamente y trató de calmarse. Lo sé, abuela, es solo que ha sido un día difícil. Condujeron a casa en silencio. La calidez anterior de su salida fue reemplazada por una fría sensación de inquietud. Las compras se desempaquetaron y la noche se instaló en una tranquilidad incómoda. Los días siguientes fueron una confusión de tensión y frustración para Marcus. Se encontró repitiendo los eventos de ese día una y otra vez, luchando por darle sentido a lo que había sucedido. La citación por la luz trasera y la violación de registro parecían inconvenientes menores en comparación con los problemas subyacentes de perfil racial y acoso. Marcus decidió hablar con un abogado local para obtener asesoramiento sobre cómo manejar la situación. El abogado, un hombre de mediana edad con ojos amables, escuchó atentamente. Mientras Marcus relataba los hechos, este tipo de comportamiento de las fuerzas del orden no es aceptable. El abogado dijo en tono serio, tienes derecho a presentar una denuncia. También podemos explorar opciones legales si sientes que se violaron tus derechos civiles. Marcus sintió una mezcla de alivio y aprensión. Quiero asegurarme de que esto no le pase a nadie más, pero me preocupan las repercusiones para mí y mi abuela. El abogado asintió. Es importante abordar estos problemas, pero procederemos con cautela. Documentaremos todo y comencemos por presentar una denuncia formal ante el departamento de policía. Armado con este consejo, Marcus comenzó el proceso de presentar una denuncia. Fue una tarea abrumadora, pero sintió una sensación de determinación para defender sus derechos y buscar justicia.
reunió toda la documentación, incluidas las citaciones, y escribió un relato detallado de los incidentes. Mientras tanto, Betty siguió siendo un pilar de apoyo. Estaba profundamente preocupada por lo que había sucedido y, a menudo, expresaba su frustración por la situación. No se trata solo de nosotros, Marcus, se trata de asegurarse de que esto suceda. Este tipo de cosas no siguen sucediendo. Su comunidad local estaba dividida en su respuesta. Algunos residentes expresaron su apoyo. Mientras que otros parecían indiferentes o incluso despectivos, la experiencia tuvo un profundo impacto en Marcus, que perdió su confianza en las instituciones en las que alguna vez había confiado. A medida que pasaban las semanas, Marcus continuó lidiando con las consecuencias del incidente. El AT terminó las reuniones con el abogado en el departamento de policía buscando una resolución y rendición de cuentas. El proceso fue lento y, a menudo, desalentador, pero Marcus se mantuvo firme. Betty, por su parte, encontró consuelo en el apoyo de su comunidad. Organizó una pequeña reunión en su casa para discutir cuestiones raciales y compartir experiencias. Esperar fomentar el diálogo y comprender el evento fue un paso hacia la construcción de puentes y abordar los problemas subyacentes que se habían vuelto tan evidentes. Una noche, cuando Marcus y Betty se sentaron juntos en el porche, el peso de las últimas semanas pareció levantarse, aunque solo fuera un poco, el sol se estaba poniendo y arrojaba un cálido resplandor sobre su hogar. Estoy orgulloso de ti, Marcus. Betty dijo en voz baja, has demostrado tanta fuerza a través de todo esto. Marcus sonrió, aunque estaba teñido de tristeza. Ha sido duro, abuela, pero espero que al hablar podamos hacer una diferencia. El camino por delante era incierto, pero Marcus estaba decidido a seguir luchando por la justicia y el cambio. La experiencia había dejado una marca en él, pero también encendió una pasión por defender a quienes enfrentaban desafíos similares mientras estaban sentados juntos. El mundo exterior parecía seguir su curso, pero para Marcus y Betty, el viaje estaba lejos de terminar. La lucha por la justicia estaba en curso y estaban decididos a llevarla a cabo paso a paso. Las semanas posteriores al incidente estuvieron marcadas por una serie de reuniones y procedimientos legales. Marcus se encontró inmerso en las complejidades de presentar una queja formal y buscar justicia. El proceso fue agotador, pero permaneció concentrado en su objetivo de responsabilizar al oficial y crear conciencia sobre la discriminación racial. Los medios locales se enteraron de la historia y un periodista de un medio de noticias regional se comunicó con Marcus para al principio. Marcus dudó por temor a que la exposición de los medios pudiera complicar aún más las cosas, pero después de discutirlo con Betty y su abogado, decidió que llamar la atención sobre el tema podría ser beneficioso. La entrevista se llevó a cabo en un pequeño estudio con luces brillantes y un equipo de cámaras que parecía capturar cada matiz de la conversación. Marcus se sentó frente al periodista, una joven llamada Sara que parecía profesional y empática. Gracias por hablar con nosotros, Marcus. Sara comenzó con un tono sincero. ¿Podría contarles a nuestros espectadores lo que sucedió? Marcus respiró profundamente y contó los eventos de ese día, la parada de tráfico, los comentarios del oficial y el acoso posterior. Sara escuchó atentamente sus preguntas destinadas a descubrir el contexto más amplio de la discriminación racial y su impacto en las comunidades. A medida que avanzaba la entrevista, Marcus sintió una sensación de alivio al compartir su historia. La exposición trajo consigo una gran cantidad de apoyo y críticas, pero también provocó conversaciones importantes dentro de la comunidad. Las organizaciones locales comenzaron a unirse en torno a Marcus, abogando por la reforma policial y mayor supervisión. Betty fue una fuente constante de apoyo durante este periodo, continuó organizando debates y reuniones utilizando su plataforma para amplificar las voces de los afectados por la discriminación racial. La comunidad comenzó a responder con más personas que se acercaron para compartir sus experiencias y exigir cambios. Una noche, cuando Marcus y Betty se preparaban para un foro comunitario sobre justicia racial, recibieron una llamada del departamento de policía. El jefe de policía quería reunirse con ellos para discutir el incidente y abordar sus inquietudes. La reunión se llevó a cabo en la oficina del jefe, una sala espaciosa adornada con varios elogios y fotografías de logros pasados. El jefe, un hombre de mediana edad con un comportamiento severo, saludó a Marcus y con un asentimiento señor Johnson. Señorita Smith, la jefa comenzó. Aprecio que haya venido. Quiero abordar los problemas que ha planteado y discutir cómo podemos avanzar. Marcus y Betty tomaron sus asientos y Marcus habló primero. Estamos aquí porque queremos entender por qué sucedió esto y qué medidas se están tomando para evitar que vuelva a suceder. El trato que recibimos fue inaceptable y creemos que es necesario. El jefe escuchó asintiendo con la cabeza ocasionalmente. Entiendo sus preocupaciones.
Hemos realizado una revisión interna de la conducta del oficial y quiero asegurarle que tomamos estos asuntos en serio. También estamos trabajando en capacitación adicional para nuestros oficiales para abordar problemas de sesgo racial. Betty intervino, con voz firme. Es un comienzo, pero necesitamos ver cambios reales. No se trata solo de un oficial, se trata de un sistema que necesita ser reformado. El jefe estuvo de acuerdo. Estamos comprometidos a mejorar nuestras prácticas y garantizar que nuestros oficiales mantengan los más altos estándares de conducta. Supervisaré personalmente la implementación de estos cambios y lo mantendré informado sobre nuestro progreso cuando concluyó la reunión. Marcus y Betty dejaron el departamento de policía con un cauteloso sentido de optimismo. Fue un paso en la dirección correcta, pero sabían que un cambio significativo llevaría tiempo y una defensa continua en los meses siguientes. Marcus y Betty continuaron sus esfuerzos para promover la justicia racial y reformar el foro comunitario que organizaron. Tuvo una buena asistencia con líderes locales, activistas y residentes que se reunieron para discutir soluciones y compartir sus experiencias. El evento fue un punto de inflexión que desencadenó diálogos e iniciativas en curso. Destinadas a abordar problemas sistémicos, Marcus se encontró a la vanguardia de estos esfuerzos hablando en eventos públicos y colaborando con grupos de defensa. Su experiencia le había dado una plataforma y estaba decidido a usarla para generar un cambio. El apoyo de Betty y la comunidad fue inquebrantable y le brindó la fuerza y la motivación para continuar su trabajo. Un día Marcus recibió una carta del departamento de policía informándole que el oficial involucrado en el incidente había sido suspendido en espera de una investigación adicional. Fue una pequeña victoria, pero señaló que el departamento estaba tomando su queja en serio. La carta también incluía una invitación para participar en un panel comunitario. Marcus aceptó la invitación viéndola como una oportunidad para promover el diálogo y contribuir a los esfuerzos en curso para la reforma. El panel de discusión se llevó a cabo en una gran sala de conferencias con una audiencia diversa y una variedad de oradores. Marcus subió al escenario junto con representantes del departamento de policía, funcionarios del gobierno local y activistas comunitarios. La conversación fue sincera y constructiva con un enfoque en encontrar puntos en común y trabajar hacia soluciones. Mientras Marcus hablaba, reflexionó sobre el viaje que él y Betty habían emprendido. La lucha por la justicia había sido desafiante, pero también había traído un cambio positivo y un renovado sentido de propósito. El panel de discusión terminó con una nota esperanzadora con compromisos de todas las partes para continuar trabajando juntos para mejorar las relaciones y abordar problemas de sesgo racial en los meses siguientes. Marcus y Betty continuaron interactuando con la comunidad abogando por políticas que promovieran la justicia y la equidad. Sus esfuerzos contribuyeron a cambios significativos dentro del departamento de policía y fomentaron una mayor comprensión y cooperación entre las fuerzas del orden y los residentes. A medida que pasaban los años, los eventos de ese fatídico día se convirtieron en parte de la historia de Marcus y Betty. Pasado, pero su impacto siguió resonando. La comunidad había avanzado hacia abordar los problemas raciales y promover la justicia, y Marcus siguió siendo un defensor dedicado de estas causas. La salud de Beth comenzó a declinar y Marcus asumió un papel más importante en el cuidado de ella. Su vínculo se mantuvo fuerte y los desafíos que habían enfrentado juntos solo profundizaron su conexión. Continuaron encontrando fuerza el uno en el otro y en su compromiso compartido de hacer una diferencia. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en su jardín, Marcus miró a Betty con gratitud. Hemos pasado por tanto, abuela, no podría haberlo hecho sin ti. Betty sonrió, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y calidez. Has hecho más de lo que crees, Marcus, has hecho una verdadera diferencia. Su viaje había sido largo y arduo, pero había llevado a cambios importantes y fortalecido su determinación. La lucha por la justicia continuaba, pero Marcus y Betty habían encontrado una sensación de satisfacción en sus esfuerzos. Mientras el sol se ponía sobre Harper's proyectando un tono dorado sobre el jardín, Marcus y Betty se sentaron en pacífica reflexión. El camino por delante todavía era incierto, pero ellos lo enfrentaron con esperanza y determinación, sabiendo que sus esfuerzos habían tenido un impacto duradero en su comunidad y más allá. Justo cuando las cosas parecían estar en un camino positivo para Marcus, se enfrentó a un giro impactante e injusto de los acontecimientos. Comenzó con una redada temprano en la mañana en su casa, donde los oficiales llegaron con una orden de allanamiento y acusaciones que lo sorprendieron tanto a él como a sus partidarios. Los oficiales afirmaron que habían recibido un aviso sobre que Marcus estaba involucrado en el tráfico de drogas, específicamente relacionado con la cocaína. Realizaron una búsqueda exhaustiva en su casa, confiscando artículos personales y dejando a Marcus y Betty desconcertados y molestos. Marcus fue arrestado por cargos de posesión y distribución de drogas. Un golpe severo que parecía casi irreal dado sus logros recientes y el apoyo de la comunidad en los días que siguieron. Marcus se encontró en una batalla ilegal muy alejada de su trabajo de defensa anterior.
Las acusaciones se basaron en evidencia endeble, un aviso anónimo y el descubrimiento de lo que parecía ser parafernalia de drogas que luego resultó no tener ninguna relación con la cocaína. El proceso legal fue lento y agotador, y Marcus fue colocado en una cárcel del condado mientras en espera de juicio. La noticia del arresto de Marcus se difundió rápidamente y causó una ola de conmoción e incredulidad dentro de la comunidad. Muchos se preguntaban cómo alguien que había sido un defensor vocal de la justicia podía de repente enfrentarse a acusaciones tan graves. Betty, devastada por el giro de los acontecimientos, luchó por mantener la compostura mientras organizaba el apoyo para Marcus durante toda la terrible experiencia. Marcus mantuvo su inocencia, pero la situación era terrible. El sistema legal, ya tenso y sobrecargado, se movía a paso de tortuga. El abogado de Marcus trabajó incansablemente para limpiar su nombre, pero el camino para demostrar su inocencia estaba plagado de obstáculos. La comunidad se unió en apoyo de Marcus y realizó protestas y vigilias para exigir su liberación y justicia. La cobertura de los medios se intensificó y el caso se convirtió en un punto focal en las discusiones sobre la corrupción y los arrestos alborotados a medida que crecía la protesta pública. Aumentó la presión sobre la policía y el sistema legal para abordar las acusaciones contra Marcus. El abogado de Marcus, una defensora legal experimentada llamada Laura Thompson, fue fundamental para descubrir la verdad. Laura revisó meticulosamente la evidencia, entrevistó a los testigos y cuestionó la credibilidad de la denuncia anónima. Descubrió discrepancias en el informe policial y evidencia que apuntaba a un posible montaje. El avance se produjo cuando Laura obtuvo imágenes de seguridad de un negocio cercano que contradecían las afirmaciones del oficial. Las imágenes mostraban a Marcus y Betty llegando a casa en el momento en que se producían las supuestas transacciones de drogas del oficial. Se hizo evidente que las acusaciones no tenían fundamento y que Marcus había sido injustamente atacado a pesar de la creciente evidencia de su inocencia. Marcus permaneció en la cárcel, víctima de un sistema legal que le había fallado. Su espíritu se puso a prueba, pero encontró consuelo en el apoyo inquebrantable de Betty y la comunidad. Un momento crucial en el caso se produjo cuando un denunciante dentro del departamento de policía reveló que el oficial que inicialmente había acusado a Marcus tenía antecedentes de mala conducta y había estado involucrado en casos anteriores de acusaciones falsas. El testimonio del denunciante fue un punto de inflexión crucial que arrojó luz sobre la corrupción dentro del departamento y validó las afirmaciones de Marcus de haber sido incriminado después de semanas de batallas legales y un intenso escrutinio. El tribunal finalmente declaró a Marcus inocente, los cargos fueron retirados y fue liberado de la cárcel. La noticia de su exoneración fue recibida con alivio y celebración generalizados dentro de la comunidad. Marcus regresó a su casa agotado física y emocionalmente, pero agradecido de ser libre. La experiencia le había pasado factura y luchó por aceptar el trauma del encarcelamiento injusto. El apoyo de Betty y la comunidad fue una fuente de fortaleza que lo ayudó a navegar las secuelas de su terrible experiencia. Marcus se tomó el tiempo para reflexionar sobre su viaje y los desafíos que había enfrentado. A pesar de su debilidad, siguió comprometido con su trabajo de defensa. El arresto injusto solo había fortalecido su determinación de luchar por la justicia y la rendición de cuentas. En los meses siguientes, Marcus continuó su trabajo con renovado vigor, centrándose en cuestiones de mala conducta policial y reforma legal. Utilizó su experiencia para resaltar las fallas en el sistema y abogar por cambios que evitarían futuras injusticias. Betty, aunque frágil, se mantuvo al lado de Maurice. Su orgullo por él era inquebrantable. Su vínculo era un testimonio de su fortaleza y resiliencia compartidas. Juntos continuaron trabajando para crear una sociedad más equitativa, decididos a marcar una diferencia a pesar de los obstáculos que habían enfrentado.